Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la serie del libro de Jonás y el día de hoy vamos a entrar a la segunda escena. Dijimos que este libro lo vamos a estudiar en 4 escenas y el día de hoy entramos a lo que es la segunda escena y que se va a limitar solamente a esta enseñanza. Ya la próxima clase comenzaremos con la escena 3 y en esta escena encontramos la oración de Jonás. La oración de Jonás que todo se lleva a cabo en el vientre de un gran pez. Pareciera que para la situación en la que se encontraba Jonás todo había terminado. ¿No es cierto? Así como que bueno, ya al final encontraron el origen de la causa de la tempestad. Y bueno, al final los marineros encontraron la solución a su desgracia, que es echar por la borda a Jonás. Y todo parece indicar que se terminó todo el asunto. Sin embargo, comienza el verso 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Fíjense nada más el control de Dios sobre todas las cosas. Qué casualidad que en ese preciso momento se hallaba un pez con grandes dimensiones, el cual iba a devorar a Jonás o a tragarlo y iba a preservar la vida en el vientre del pez. O sea, sabemos que para Dios no hay casualidades. Y ciertamente es algo como el texto mismo lo dice, Dios tenía preparado. Y déjenme decirles que cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene preparado un pez, algo específico para el trato de cada uno de los que estamos aquí. Dice el texto otra vez, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 2, verso 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Orando en tiempo de angustia. Generalmente resulta que muchas personas, muchos creyentes, cuando se encuentran en su vida bajo presión, en vez de ir a buscar a Dios, corren a la botella, corren al cigarro, corren a buscar algo que de alguna manera les dé dopamina a su cuerpo. Porque la dopamina de alguna manera regula la hormona del estrés. ¿No? Recordemos que hay una hormona del estrés que surge cuando hay presión y para poder equilibrar eso, pues buscamos lo que es la dopamina, ¿no? Y mucho de esa dopamina se encuentra en el alcohol, en las pastillas tranquilizantes, en el cigarro o en el teléfono. Cuando alguien está estresado, tú lo miras en una parada, está estresado y ¿qué es lo primero que saca? El teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque se desestresa. El teléfono tiene las 3 características que generalmente llaman la atención o surge cierta, sí, sobre todo a los niños. Fíjense, un recién nacido, el ruido, la luz, el ruido, generalmente llama la atención y es todo lo que se encuentra en la pantalla del teléfono. Y de alguna manera buscamos salir del estado en el que nos encontramos, pero pocos encuentran la solución como Jonás. Jonás obviamente no tenía la posibilidad de huir, ¿no? a buscar de otra manera la solución a sus problemas, pero él nos enseña algo, un principio en el que cada uno de nosotros debemos de considerar. En el momento de angustia, ¿qué hay que hacer? No ir a buscar al compadre, no ir a buscar al amigo, no ir a buscar a la comadre, ni a buscar al que de alguna manera podamos tener como el apoyo nuestro moral, sino buscar a Dios. Porque Él es la fuente de cada uno de nosotros. Si nosotros no perdemos de vista esa situación, miren, algo de lo que estaba tratando esta mañana en una situación, es de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser formados a la imagen de Dios, automáticamente somos dependientes de Él. Y cuando nos desenchufamos de Dios, perdemos la brújula en nuestras vidas. Y eso nos pasa a todos como creyentes. En el momento que pierdes tu relación con Dios, algo que tratábamos la semana pasada, si no me equivoco, nos desenchufamos de Dios y perdemos la brújula de nuestra dirección. Ya no tenemos sentido porque no fuimos creados para vivir independientes de Dios. Fuimos creados para vivir constantemente dependiendo de Dios porque fuimos creados a su imagen. Entonces, algo que encontramos aquí en Jonás, y voy a leer del verso 1 al 10, todo el capítulo 2, para ya entrar a desarrollar el texto, dice así:
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren, la historia de Jonás nos enseña que ir en contra de la voluntad de Dios lo pagaremos caro. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho algo que no ha sido muy correcto y has tenido la sensación de haberte salido con la tuya? Yo creo que todos, en algún momento dado, hicimos algo y en un momento tuvimos esa sensación, ay, mira, por lo menos no hubo consecuencias, nadie se dio cuenta. Y tenemos esa sensación dentro de nosotros. Pues esa misma sensación puede experimentar el creyente con relación a Dios. Pensamos que nos vamos a salir con la nuestra al desobedecer a Dios. Sin embargo, Dios ya tiene de antemano preparado un pez para tragarnos. En el caso de Jonás fue literalmente un pez, pero en muchos otros casos puede ser el hospital, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de trabajo, la bancarrota, un accidente, etcétera, etcétera. O sea, Dios tiene muchas maneras en las cuales llamar nuestra atención. Abordando un tema acerca no sé si a ustedes les ha pasado que de repente encuentran situaciones donde hay alteraciones en nuestros pensamientos, hay alteraciones en nuestra vida emocional, empieza el estrés, empieza toda esa ansiedad, y mucho de eso es precisamente porque en nuestras vidas deja de ser el centro Dios. Y pasa a ser el centro tu trabajo, pasa a ser el centro, no sé, tu pasatiempo favorito. O sea, el asunto es de que deja Dios de ser el centro de nuestras vidas y pasa a formar otra cosa o una persona el centro de nuestra vida. Todo gira en torno a eso y entonces viene un desorden en nuestra manera de pensar. Fíjense que he estado a lo largo de poco mucho que he estado en lo que es consejería, yo me he dado cuenta que muchas de las causas por las cuales encontramos desórdenes emocionalmente y nuestra manera de pensar es porque Dios ha dejado de ser el centro de la vida de esa persona. Y considero que viene siendo como una consecuencia, que es lo más lógico, pero de alguna manera, no quiero usar la palabra maldición, pero sí una consecuencia directa de tener en nuestras vidas otro ídolo o adorar otra cosa, o el centro de nuestra vida sea algo o una persona que no sea Dios. Y viene un desorden total en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no sabemos, oye, ¿por qué estoy como estoy? Estás como estás porque has pasado el límite de las horas de tu trabajo. Y de repente empiezas a abarcar muchas horas, y sucede que viene un estado de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? Porque empezamos a poner en el centro de nuestra vida algo que no es Dios. Y nosotros necesitamos en un momento dado entender que no podemos desligarnos de nuestra comunión con Dios. Ahora, no está mal, ya que estoy abordando el trabajo, no está mal que trabajes un poco más, siempre y cuando tengas el altar en tu vida a Dios sin tocar. ¿Y eso qué nos lleva? Pues a lo mejor le vamos a tener que robar horas a la noche, horas al sueño, pero mi comunión con Dios debe de permanecer firme. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, por ejemplo, es la historia del rey David. ¿Cuántos se acuerdan del caso del rey David? David pagó caro su pecado y su desobediencia. Le costó, por ejemplo, la vida del bebé que venía en camino. El Señor le quitó la vida. Le costó que su hijo violara a su hermana. Le costó que su hermano
uno de sus hijos matara a su otro hermano por vengar a su hermana. Le costó que su propio hijo Absalón se rebelara en contra de él y buscara derrocarlo del trono. Miren, David tuvo esa sensación. Como muchos de nosotros llegamos a pensar que nos salimos con la nuestra, pero Dios ya tenía preparado un pez que lo tragara. Hay muchos que en este momento se encuentran en el vientre del pez, siendo tratados por la mano de Dios. Pero como hemos estado enseñando, el trato que Dios tuvo con Jonás no era para su destrucción, era para que el profeta volviera en sí. Y estos tratos que Dios tiene independientemente con cada uno de nosotros, en áreas distintas, en momentos distintos, es con un fin, que volvamos en sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene maravillosas formas de llamar nuestra atención. Hace algunos años un famoso predicador constantemente le hablaba a su hijo: oye, corrígete, mira, ven a la iglesia, Dios te ama. Y su hijo fue un rebelde en su adolescencia. Y tanto oraba el pastor por su hijo que lo fue a recoger a un hospital. Saliendo de la carretera allá de Cuernavaca, en una zona que se llama La Pera, es una vuelta así muy pues complicada, muy cerrada, y ahí han surgido muchos accidentes. Pues ahí en un accidente de motocicleta perdió la pierna, le amputaron su pierna. Y estando en el hospital, ese joven volvió en sí. Fíjate nada más, su nombre es Alan Aldusin. Fíjate nada más, hasta dónde llega la situación, donde de alguna forma Dios está llamando, y Dios tiene y viene trato directo con esa persona. Cuando nosotros como padres oramos por nuestros hijos, o el esposo ora por la esposa ora por el hijo, por el esposo, de alguna manera, déjenme decirles algo, Dios cuando trata con el esposo, también va a tratar contigo. Dios cuando trata con el hijo, también va a tratar con nosotros. Porque sí o sí, Dios trata con nosotros cuando recibimos la llamada: oye, tu hijo está en la cárcel, ¿no? Pasó un accidente, está en el hospital y ahí vas. No sabes lo que ha sucedido, pero ya Dios en ese momento está también tratando con nosotros. ¿En qué sentido? En depositar nuestra confianza en Él. Dios tiene maneras para llamar nuestra atención de una manera que no es para nuestra destrucción, es para que volvamos en sí como hijos. Y vuelvo a repetir, muchos de nosotros pudiéramos estar en este momento en el vientre del pez, siendo tratados por Dios. La situación es, ¿qué sensación provoca estar pasando en el vientre del pez? ¿Qué sensación? ¿Cuál debe de ser incluso la actitud que debemos de tener cuando estamos en el vientre del pez, y cuál debe ser la actitud para poder salir del vientre del pez? Miren, vamos a ver en la historia, en el libro de Jonás, sobre todo en la oración, cómo Jonás nos muestra en la oración su estado anímico, lo que él pensaba en la posición en la que se encontraba en ese momento. Vamos a ver qué es lo que estaba en un momento dado provocando esa situación en el vientre del pez, pero en el estado anímico de Jonás. Vean lo que dice el verso 2 del capítulo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vean, voy a remarcar algunas cosas que vienen en cada uno de estos versículos para que veamos cuál era el sentimiento en el que se encontraba Jonás. El verso 2 dice: mi angustia. El estado en el que muchos se encuentran cuando estás en el vientre del pez es de angustia. ¿Por qué? Porque sabes que de alguna manera puede haber sido que el estado en el que estás haya sido provocado por uno mismo. No sé si es aquí donde mencionaba que nosotros nos enfrentamos muchas veces a problemas por dos razones. Una, porque nosotros mismos nos metemos en problemas, y hay problemas que nos vienen solitos. O sea, por ejemplo, viene una devaluación,
perdemos, no sé, a lo mejor parte de nuestro trabajo, perdemos un bien. O sea, es un problema que no lo buscamos, nos llegó. Y hay otros problemas en los que nos metemos por tomar malas decisiones. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí es de que de alguna forma Dios está permitiendo el estado en el que estás, esa angustia con un propósito. ¿Cuál es? El problema en el que estamos viviendo no nos debe de llevar a ir en contra de donde está Dios, sino nos debe de llevar precisamente como hizo Jonás, invocar el nombre de Dios. Y muchos de nosotros como creyentes, ¿qué es lo primero que pasa cuando nos encontramos en una situación difícil? Huimos. Es más, ni tocamos la iglesia por error. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, la forma de pensar es cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Y si tú puedes estar bien sin Dios, ¿para qué lo necesitas entonces? Pero Jonás nos muestra el estado en el que se encontraba por causa de su desobediencia. Él estaba en angustia. Dice, desde el seno del Seol clamé. Miren, el Seol, ellos en la cultura antigua pensaban que 3 días bastaba para que un muerto descendiera al Seol. Y para que Jonás mencionara que desde el seno del Seol clamó, es porque él consideraba en un punto de su vida, en este que estamos estudiando, que su vida ya no tenía esperanza. O sea, desde el seno del Seol. ¿Te imaginas para llegar a tener ciertas expresiones de este tipo? Miren, la manera de cómo se expresa una persona describe el estado anímico en el que se encuentra. Describe la percepción, según él, en el que está. Y según la percepción de Jonás, era una persona que estaba en angustia, era una persona que se sentía en el seno del Seol. Y en el verso 3 todavía dice, me echaste a lo profundo. Observen, en medio de toda esa situación, Jonás entendió que no habían sido los marineros. Jonás entendió que detrás de esta situación en la que estaba la mano de Dios. Porque él dice, me echaste. O sea, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él entendía que estaba siendo corregido por Dios. El verso 4 dice, desechado soy. ¿Cuántos han tenido ese sentimiento en su vida de ser desechado por Dios? Cuando no lo hacemos muy bien, cuando hay una situación y respondemos de una manera inadecuada y pensamos que ya estamos descalificados para Dios. Y tenemos ese síntoma, ¿no? De ser desechados, no solo por Dios, sino por la gente. Jonás se sentía así, se sentía desechado. Dice el verso 5, rodeóme el abismo. O sea, todos estos términos que él utiliza son términos en los que una persona anímicamente estaba mal. Ve el verso 6. Descendí hasta los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. El panorama que pinta era grisáceo, era totalmente de desesperanza. Dice al final del verso 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ahora, el pecado, hermanos, siempre traerá consecuencias terribles. Y lo estamos viendo en Jonás. A la desobediencia de Dios, nosotros entendemos que Jonás estaba en pecado. Probablemente no cayó en pecado como fornicación, mentira, adulterio, robo. No cayó en ninguno de estos pecados, pero desobedeció a Dios. Tiró su ministerio, huyó de la presencia de Dios. Se le hizo fácil dejar de seguir las instrucciones de Dios. Eso es pecado. Pecar es errar en el blanco. Y Jonás había errado en su ministerio. Haya sido la situación por lo que haya hecho, él erró. Y esto nos lleva a nosotros a considerar que todo estado de pecado en el que pudiéramos nosotros cometer, tarde o temprano las consecuencias son terribles. En Lamentaciones capítulo 1, del 1 al 2, nosotros leemos parte de las consecuencias del pecado de la ciudad de Israel. Dice ahí, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Hablando de Jerusalén. Fíjate, Jerusalén fue llevada cautiva. Y el profeta dice de una manera poética, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Fíjate el estado en el que el profeta describe la ciudad de Jerusalén y de Judá.
De alguna manera, ellos se sentían desprovistos de la gracia de Dios. Amargamente lloraban en la noche. Sus lágrimas estaban sobre sus mejillas. Esto es lo que deja el pecado en nuestras vidas. Solamente desolación, solamente una vida sin esperanza. Miren, el pecado siempre nos hará pensar que la vamos a pasar bien, que no vamos a cosechar. Sin embargo, siempre terminaremos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Siempre pagaremos más caro las consecuencias. Miren, en derecho penal existe un término en latín que es el iter criminis. El iter criminis se refiere a las fases que se dan o se llevan a cabo para cometer un delito. Literalmente el iter criminis significa camino al delito, ¿no? Permite conocer las acciones realizadas desde que el delincuente piensa la acción delictiva hasta que la comete. En pocas palabras, describe y narra desde el momento que se está planeando un crimen hasta su consumación. Pero déjenme decirles, el iter criminis tiene dos fases, la interna y la externa. A grandes rasgos, porque también tiene sus subdivisiones. Pero la interna, ¿saben dónde comienza? En la mente del potente o del potencial criminal. No es un criminal todavía porque lo está ideando. No, el idear un crimen no lo hace culpable todavía. No es facultad de violar ni de llevarlo a juicio por pensar un crimen. Pero todo comienza en la mente, en algo interno. Y la parte externa es cuando se va llevando a cabo ya el proceso, ya literal, donde ya se va planeando, va usando a lo mejor un carro para secuestrar a alguien, para violar a alguien y se consuma el delito. Pero déjenme decirles algo. También hay un iter criminis del pecado. Y literalmente vemos cómo se lleva a cabo en la vida de David. Sigan conmigo ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fíjense el proceso del iter criminis en el pecado. Hay dos fases, interna y externa. De alguna manera dice el verso 2 que él estaba en su terraza y miró y cuando estuvo viendo a esta mujer, ¿qué surgieron? Pensamientos lascivos hacia ella. Empezó a idear internamente cómo podría hacer para que esa mujer fuera suya. Miren, nadie cae de la noche a la mañana en un pecado sexual. Todo comienza en la mente, ideando, tramando la ocasión para que en un momento dado se dé el contacto. Y esto fue lo que hizo David. La parte interna fue a través de ver y de idear. El verso 3, vemos ya la parte externa. ¿Por qué? Porque comienza diciendo envió. Mira nada más el progreso. Vio, pensó y después comenzó a exteriorizar lo que estaba en su mente porque envió. Dice el verso 4, y la tomó. Envió David mensajeros y la tomó. Y al final del verso dice, durmió con ella. Vio, envió, la tomó y durmió. Vean la evolución del iter criminis en la vida de David.
cómo se llevó a cabo la consumación del pecado. Comenzó internamente y posteriormente se expuso de una manera externa al llevar a cabo el acto del mismo pecado. La vio, envió, la tomó y durmió con ella. Mira la evolución nada más. Esa acción la pagó caro, ¿no es verdad? Pagó caro lo que hizo. Incluso él, cuando Jonatán va y le dice, oye, todos sabemos, ¿no?, la parábola para hacerlo más práctico. Y Jonatán, cuando escucha la historia de este hombre cuando David escucha de boca del profeta Natán la historia que le cuenta, dice que David se levanta así en furia y dice, ese hombre merece morir y merece pagar 4 tantos. Fíjense, él mismo puso sentencia, y no solo puso sentencia, sino que puso, ¿cómo se puede decir? Lo que tenía que pagar el infractor, sin saber que era él mismo. Él dice 4 tantos, perdió el bebé, violan a su hija, su hijo mata a su otro hermano y su hijo se rebela contra él. Los 4 tantos que él mismo había dicho. Ese hombre merece morir. Pero cuando Natán le dice, ¿sabes qué? Dios ha redimido tu pecado. No morirás, pero pagarás. Lo mismo que tú dijiste, lo vas a pagar. Fíjate, qué increíble, ¿no es cierto? Cómo muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos al hablar estamos declarando nuestro propio juicio en contra de nosotros mismos. Y lo vemos en el caso del profeta, de David. En el Salmo 32, verso 3, vean lo que él escribe. Después de haber pecado de esta manera, vean lo que él escribe. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Qué palabras tan trágicas? Miren, estas palabras son las palabras de una persona que se encuentra experimentando el trato de Dios sobre su vida. Esas oraciones de Jonás en angustia. Me siento desechado, me siento abandonado. ¿No? Aquí dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Lamentaciones capítulo 5, verso 15. Lamentaciones 5:15, mira lo que escribe el profeta. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Miren, este ay implica dolor. Ellos era una exclamación de angustia, de dolor, porque estaban experimentando sobre su vida la mano disciplinadora de Dios, el trato de Dios sobre ellos. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Miren, qué estado tan deplorable, ¿no es cierto? Así nos deja precisamente el pecado. Jonás estaba experimentando en carne propia el trato de Dios sobre su vida. La ciudad de Israel y Judá estaban experimentando en Lamentaciones el trato de Dios sobre su vida. David estaba experimentando el trato de Dios sobre su vida. ¿Qué nos deja todo esto? Que no hay ningún penitente que pueda salirse con la suya, mucho menos nosotros como sus hijos. Pero en medio de toda esta situación que se encontraba Jonás, ¿qué creen que sucede? Él rectifica. Porque si nosotros vemos, la oración de Jonás puede dividirse en 2 partes. Del capítulo 2, del verso 1 al verso 7, él empieza a experimentar su estado, cómo se sentía en angustia, desde el Seol, clamo, me siento desechado, me siento abandonado, pero posteriormente del 7 al 9, él empieza a poner su esperanza en Dios. Vean lo que dice Jonás capítulo 2 del 7 al 9. Porque de alguna manera Jonás, dice el texto que oró a Jehová. En medio de esa angustia clama a Dios y ¿qué creen? Que Dios escuchó su oración. ¿Cuál es la actitud más correcta que nosotros debemos de tener en el momento en el que pudiéramos estar en el vientre del pez? No correr e huir de Dios. De por sí ya estamos huyendo de Él. Y nuestra condición es precisamente por huir de Él. Lo más sabio es la actitud de Jonás. Clamar a Dios por misericordia. Mira lo que dice el verso 7.
cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fíjense, al final Jonás, a pesar de que se encontraba en esa situación de ser tratado por Dios, nosotros dijimos que él en todo momento era consciente de la situación. Cuando le preguntaron los marineros, oye, ¿por qué estamos así? Él sabía, soy yo la causa. El Dios de los cielos viene a buscarme, ¿no? Pensé que me había escondido de él, pero ahora veo que él está también detrás de esta tormenta. O sea, siempre Jonás entendía que la mano de Dios estaba sobre él. Y así sucede con nosotros como creyentes. Sabemos que no andamos muy bien y sabemos que estamos mal delante de Dios, pero en esa situación necesitamos volver en sí. Porque una de las cosas que vimos la semana pasada es que el peor grado en el que un creyente puede estar es saber que está mal y ser indiferente ante su situación, ¿no? Sí, yo sé que estoy mal, sí, yo sé que estoy mal. Y entonces, ¿por qué no cambias? Y no hay respuesta y continúan en la misma situación. Entonces, una de las cosas que vemos es de que hay un corazón endurecido, una conciencia que ya está cauterizada, porque ver que estás mal y entender que estás mal y no hacer nada por cambiar es el peor estado mental en el que puede estar un creyente. No hay, o sea, ¿qué más se le puede decir? ¿Cómo decirle, qué fórmula darle? No para que reaccione, solamente el trato de Dios. No sé si les ha tocado ver ese tipo de personas que de repente andan como en crisis, porque hay una situación que fuera de control, que de repente tanta ansiedad o problema que miran en el momento, que no reaccionan y están así como que, y llega el paramédico, llega una persona y ¿qué es lo primero que hace? Le mete una cachetada, ¿no es cierto? ¡Paz! Y déjenme decirles, hay veces que Dios tiene que venir y darles unas cachetadas o darnos unas cachetadas. ¿Por qué? Porque estamos así, sí sé que estoy mal, sí sé que estoy mal. Y dice Dios, bueno, y entonces solamente la mano que pesa de Dios en disciplina es la que nos hace volver en sí. Porque dice la Biblia que la disciplina corrige. A través de la disciplina aprendemos obediencia. Y es precisamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros, lo que hizo con Jonás. Vean las palabras que ahora utiliza Jonás del verso 7 al 9. El verso 7 dice, me acordé. Algo que está reconociendo Jonás en el verso 8 es de que las vanidades ilusorias. Fíjate, vanidades ilusorias. El pecado es como un oasis en el desierto. ¿No has visto esa gente que está en el desierto? Bueno, por lo menos en las películas, que llevan días en el desierto y de repente tienen una ilusión que ven como un pequeño oasis de tantita agua y es tanta su necesidad que ya empiezan a ver el agua por donde sea. Y cuando van corriendo y se echan el clavado, se llevan la sorpresa que es arena. Y así es el pecado, es una vanidad ilusoria. Dice el verso 9, una de las cosas que vemos es ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Miren, no se sabe qué es lo que él haya prometido, pero de alguna forma esto nos habla de que él corrigió. O sea, él se puso a cuentas con Dios. Él ofreció sacrificios en el sentido de, un sacrificio era para poder otra vez expiar sus pecados, pero también para poder otra vez tener relación con Dios. O sea, de alguna forma él corrigió su proceder. Ahora, vean lo que dice el Salmo 32, del 5 al 7. Volviendo otra vez al caso de David. David, después de que cayó en pecado, vean lo que escribe en el verso 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ve nada más
¿qué paralelo hay entre lo que David está describiendo y lo que Jonás estaba describiendo en su oración? Una oración en un tiempo de angustia, donde encontró la esperanza en Dios, donde encontró que el remedio para la situación en la que estaba era reconocer su pecado, reconocer qué tan obstinado habían sido de ser rebeldes en contra de Dios. Y ambos encontraron la misericordia de Dios. Esta es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, que todo creyente tiene en su vida, que si andamos mal, no tienes por qué seguir sufriendo más. No tienes por qué huir de Dios. Al contrario, clamar a Dios porque Él es grande en misericordia. Y es precisamente lo que vemos a lo largo del libro de Jonás, que Él tiene el control de todo y que también Él muestra su misericordia, su amor para con nosotros. Vean, en Romanos capítulo 12, del 1 al 2, Pablo, hablando acerca de lo que Jonás oraba, acerca de que ofrecería sacrificios, de que pagaría lo que prometió. En el Nuevo Testamento, Pablo, en Romanos 12, del 1 al 2, vean la instrucción que él escribe. Dice, así que, hermanos, así que, bueno, los estudiosos dicen que Romanos se divide en dos. Del capítulo 1 al capítulo 11, donde habla de las misericordias de Dios, de cómo Dios perdonó la iniquidad, redimió a la humanidad, y habla de las doctrinas grandes del estado en el que se encuentra el hombre en pecado, de ser justificado, de ser santificado, de ser glorificado. Y Pablo, después de que habla de las misericordias de Dios, empieza a describir en el verso 12, capítulo 12, verso 1, así que, o sea, en vista a todas estas misericordias de Dios que ha tenido para con nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué hizo Jonás? Jonás, él vio su pecado, pero él experimentó en el vientre del pez el perdón, la limpieza, el amor de Dios. Es lo mismo que vivimos nosotros. Antes de Cristo, ¿cómo estaba nuestra situación? Estábamos en pecado. Pero viene el Señor, nos redime, nos limpia, nos purifica, y posteriormente al perdón que Jonás recibe de Dios, ¿qué es lo que hace? Ofrece un sacrificio y hace votos. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros, el Señor nos perdona, nos limpia, y ahora no es de que nosotros debemos de hacer un sacrificio o hacer un voto, sino que nosotros mismos, en respuesta a lo que Dios ha hecho a nosotros, nos ofrecemos a Dios como sacrificios vivos. Ya no es un animalito, ahora eres tú, ahora soy yo. Es lo que Pablo está diciendo. Vean lo que dice otra vez Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, yo sé que muchas veces cada año, sobre todo, o cada cumpleaños, ¿no?, que era en mi caso, cada cumpleaños yo decía, ahora sí este año me entrego a ti, Señor, ¿no? Y otra vez, este año ahora sí me consagro, y otra vez este año, y ya llega a los 50 y sigo igual. Y andamos, ¿no? Cada año, o cada año nuevo, vienen un año nuevo, haces un compromiso y llegas hasta febrero, ¿no es cierto? En tu compromiso, miren, por demás está hacer un compromiso con Dios. En el sentido de yo te prometo tal cosa, o sea, hablando en ese sentido. Porque Jonás dice que sí, él prometió algo y él se comprometió a pagar lo que había prometido. Pero es mejor no prometer y no hacer. Pero lo que es mejor hacer es, con nuestra propia vida, en respuesta a lo que Dios ha hecho para contigo, que ha tenido misericordia, te ha perdonado, te ha dado más de lo que merecemos, en respuesta es una vida consagrada, una vida dedicada. Es lo que Pablo está diciendo. Preséntate tú, tu cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, agradable a Dios. Esta frase es increíble, ¿no es cierto? ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida es agradable a Dios? ¿Qué tanto de mi vida se conforma al carácter de Dios? Hay una parte en el libro de Daniel que dice, Daniel, eres muy amado de parte de Dios. Yo me quedé pensando, Señor,
¿será que un día un ángel pueda decir eso de mi persona? Oye, eres muy amado de Dios. O sea, la calidad de ese hombre, su vida, su entrega, para que lo describa de esa forma, ¿no? Eres muy amado de parte de Dios. Qué increíble esas palabras. O sea, y es precisamente lo que Pablo está mencionando, que nuestra vida sea agradable a Dios para ser hallados, amados por Él. No es de que Él ya nos ama de entrada, pero ese amor de entrega de parte de nosotros por lo que Él ha hecho con nosotros. Ve lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo poder llevar una vida agradable a Dios? Bueno, el mismo texto nos lo dice. Si tú te conformas a este mundo, no estás siendo agradable a Dios. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son, qué tienes por prioridad, qué tienes por valor? O sea, si tienes algo antes que Dios, pues ya estamos mal. Tiene que ser Dios la fuente, el centro de todo lo que somos. Todo lo que somos tiene que girar en torno a Él. Eso es de base. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ahora fíjate, cuál es la voluntad de Dios. Yo recuerdo que hace años el pensamiento que había, incluso yo llegaba así como a pensarlo, es, híjole, es que si yo me entrego a Dios, me va a pedir cosas que a mí no me van a gustar. O sea, la voluntad de Dios yo creo que no es algo agradable, como que no me va a agradar. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios, en primer lugar, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque la voluntad de Dios se encuentra en sus mandamientos. Los mandamientos son como una guía para nosotros, donde nos pone un límite. Y cuando nosotros nos brincamos ese límite, Dios sabe que nos va a doler. Por eso, detrás de cada mandamiento se encuentra la sabiduría de Dios. Porque Él sabe que si nos brincamos cualquiera de ellos, vamos a pagar caro. Vamos a pagar caro las consecuencias de nuestra desobediencia. Es precisamente lo que pagó Jonás, lo que pagó David, lo que pagó Sansón, lo que pagó Salomón. Y te estoy nombrando hombres de renombre de la Biblia y que pagaron caro su desobediencia. Y si Dios no se los perdonó a ellos, ¿crees que nos la va a perdonar a nosotros? Yo creo que Dios ha sido paciente con muchos, incluyéndome, con muchos de nosotros, porque sabe que de alguna forma no la hemos hecho muy bien. Y Dios, en su misericordia, no ha sacado nuestros trapitos a luz. ¿No es cierto? Es como aquellos que dicen, bueno, es que muchas veces llegamos a pensar de que nosotros sí somos muy santos. Pues porque le somos fiel a nuestra esposa, porque no pecamos. Y alguien dijo muy cierto por ahí. Dice, hay muchos hombres y mujeres que son fieles a Dios, a su esposa, no porque sean fieles a Dios o sean muy santos, sino porque no han tenido la oportunidad para pecar. Porque si tuvieran la oportunidad, de tiempo ya se hubieran ido como David, ¿no es cierto? Y así es. El corazón de nosotros es tan engañoso que pensamos que de plano sí somos la última Coca-Cola en el desierto. Y nos damos cuenta que no es así. O sea, nosotros necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti. O sea, no tengas cuidado del vecino ni de que está detrás. De ti ten cuidado. De ti. Y es algo de lo que nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Nuestra vida espiritual, nuestra oración, nuestro devocional. Cómo estoy cultivando mi vida piadosa. Y es ahí donde nos damos cuenta que precisamente radica el problema. Que nos hemos separado del Señor, que ahora ya no tenemos un punto un punto de orientación. Perdimos la brújula, ya no sabemos si está bien o está mal lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay esa comunión con Dios. Mira cómo termina el Salmo 32:8. Bueno, no termina el Salmo 32:8, pero termino con el Salmo 32:8, viendo lo que dice David. Lo escribe David, pero es como si Dios mismo nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros, te haré entender, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Fíjate qué promesa de parte de Dios. Él como Padre dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sea por las buenas o por las malas, a través de la disciplina, a través de pruebas, a través de aflicción, pero te haré entender. Fíjate nada más. ¿No? Es como cuando le decimos a nuestros hijos, mira, o hazlo por las buenas o por las malas, pero lo vas a hacer de todas formas. Tú escoges. Es lo que le dijo a Jonás. Ve a Nínive. ¿Vas por tu propia pies? ¿Vas en barco o vas en ballena? Pero tú vas a ir a Nínive. Mira, él escogió ballena, pudiendo haber ido por su propia voluntad. Y así somos nosotros. Preferimos que Dios nos lleve con ballena. Y ahí estás, siendo tratado por Dios. ¿Por qué? Por desobediente. Y es ahí donde Dios está tratando nuestro corazón. Pero es por misericordia, porque Dios tiene cuidado de nosotros. No busca tu destrucción. Busca que sí, volvamos en sí y que corrijamos el camino en el que estamos. Cada parte de este libro es una oportunidad que Dios nos muestra para arreglar nuestra conducta. Si no, cada domingo pareciera como si fuéramos a la iglesia tradicional. Cada domingo venimos y ya pensamos, ya nos dimos golpes de pecho y pensamos que ya hicimos bien las cosas con Dios, ya hicimos un trato, ya quedó saldada la cuenta y ya nos vamos. Y otra vez a la semana, híjole Señor, otra vez haces tus golpes de pecho y pensaste que ya está en saldos neutros tu cuenta y ya te vas otra vez. Y cada 8 días es lo mismo. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere un compromiso real. Jonás al final dijo, cumpliré mis votos, haré sacrificios. Habla de un cambio radical, realmente con decisión. Él había aprendido la lección. Su desobediencia le pasó factura. Y hay muchos que pudiéramos estar cobrando factura todavía. Y hay facturas, como hay una factura que yo tengo de por vida. Hay cosas, hermanos, que Dios te perdona, pero la factura la seguimos pagando toda la vida hasta que el Señor venga. Y ahí la traemos. Pero no te puedes amargar por eso. No te puedes decir, ay Señor, ya me puse a cuentas, ya soy fiel, ya soy esto y pues ya líbrame de esta factura. No, hay cosas que hicimos en nuestra desobediencia que la vamos a seguir cobrando todo el tiempo de nuestro caminar aquí en la tierra. Pero el Señor nos va a dar la gracia para poder llevar a cabo sobrellevarnos, sobrepasar, no dejar que eso nos controle, sino la capacidad que viene de parte de Dios a través de su gracia, nos da la capacidad de salir adelante. Y esa es la gracia que necesitamos. Fíjate cómo Dios torna lo malo para bien. Cómo aprendemos que su gracia es la que nos sostiene en todo momento. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Ahí con tus ojos cerrados y tu corazón inclinado delante de Dios. Él conoce tu estado. Él sabe cómo estás y Él está esperando que dejes a un lado toda obstinación. Si esta historia refleja parte del estado en el que estás atravesando un periodo en el vientre del pez, siendo tratado por Dios. Déjame decirte ahí donde estás, que es por tu bien. Dios sabe qué tanto tratar con nuestras vidas. Dios sabe qué tanto peso poner en nuestras vidas. Él sabe que lo que estás atravesando no te va a destruir, pero sí nos va a ayudar a aprender, a obedecer, a entender. Nos va a ayudar a volver en sí, en nosotros mismos. Nos va a ubicar. Y eso es lo que quiere Dios, ubicar tu vida. No huyas de las manos de Dios. Estando ahí en el vientre del pez, no sigas huyendo de la voluntad de Dios, sino que hay postrado como Jonás, que él clamó y oró a Jehová y él oyó. Dios también está dispuesto a escuchar tu clamor,
¿Por qué no le dices, Señor, aquí está mi vida? Oh Dios, aquí está mi corazón y reconozco que el estado en el que estoy es porque he sido desobediente, he errado en el blanco, Señor. He pecado delante de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mis debilidades, en mi doble ánimo, en mi corazón, en mis emociones. Ayúdame, Señor. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, la fortaleza para poder entender la situación en la que me encuentro, para poder entender la situación de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Ayúdame, Señor. En esta hora pongo en tus manos, Señor, mi vida, mi corazón, rogándote que perdones la iniquidad de mi corazón y me limpies, Señor. Limpia mis pensamientos, oh Dios. Limpia mi corazón, limpia mis manos, mis ropas. Oh Dios, en esta noche límpianos, lávanos, Señor. Que mucha falta nos hace, lávanos, oh Dios, lava nuestro corazón. Que no nos desviemos, Señor, que no nos apartemos. Que así como Jonás iba a ofrecer sacrificios, iba a cumplir sus votos, que así cada uno de nosotros, Señor, respondamos como sacrificio vivo delante de ti. No conformándonos a este siglo, sino siendo obedientes a ti, oh Dios. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén.